Cuando estuve en el cuerpo de Marines, participé para obtener una cualificación de natación llamada Helo Dunker. Consiste en la simulación del estrellamiento de un helicóptero en una piscina. Imaginen un gran tubo de metal en donde hay asientos y ventanas. Estás abrochado, aunque no completamente, a uno de los asientos mencionados, pero tienes puesto botas, prendas de camuflaje, un casco modular, un rifle de goma y lo más importante, gafas protectoras que bloquean la visión por completo porque esto tiene que ser difícil. Esto se debe a que te sumergen y luego hacen rotar toda la estructura por la piscina. Tu objetivo es desabrocharte del asiento y romper una ventana, para luego nadar hacia donde te encuentres seguro con la esperanza de que no te ahogues en el proceso. Es algo muy intenso. Puede ser algo disfrutable para muchos de ustedes, hubo muchos tipos a los cuales les encantó la experiencia, pero yo la detesté. No me gustó en absoluto, porque durante una sumersión en particular, las cosas no salieron como esperaba e inhalé enormes cantidades de agua. Además, sumándole a eso que había estado girando con gafas que bloquean la visión por completo y con el cinturón abrochado, entré en pánico. Yo literalmente me estaba ahogando en ese momento. Obviamente salí de ahí con vida porque hay instructores de natación calificados observándolo todo y uno de ellos se dio cuenta de mi situación y me sacó de ahí y por eso es que puedo contarles esto. Sin embargo, jamás olvidaré ese pánico, esa sensación realmente única y espeluznante. Y eso es lo que quiero hablar hoy, porque por horripilante que haya sido esa experiencia, también resulta algo fascinante entenderlo. Por lo tanto, utilizaremos cadáveres para observar los pulmones y analizar la respiración para entender qué ocurre cuando te ahogas. Este va a estar bueno. Comencemos. Según la Organización Mundial de la Salud, el ahogamiento es el proceso de experimentar una deficiencia respiratoria a causa de una sumersión o una inmersión en un líquido. Eso probablemente les resulte fácil de entender, obviamente es ahogarse. Sin embargo, puedes decir que sobreviviste a un ahogamiento y aún así te ahogaste. Si fuiste rescatado, entonces se trata de un ahogamiento no fatal. Por otro lado, si falleces como consecuencia de un proceso de ahogamiento, se trata de uno fatal. En mi caso particular puedo decir que efectivamente me ahogué cuando estaba en el Helo Dunker. Y por suerte puedo decir que mi ahogamiento no fue uno fatal. Hablemos rápidamente de algunos factores de riesgo vinculados al ahogamiento que puede impresionarlos. El primero de ellos es la edad. Cuanto más joven eres, más probabilidades tienes de ahogarte. A nivel mundial, si tienes menos de 15 años, tu riesgo de ahogarte es alto. Si tienes un año de edad, tu riesgo será mayor que el de una persona de 12. Igualmente, si tienes menos de 15, el riesgo sigue siendo alto. Por su parte, los hombres tienen mayores probabilidades de ahogarse. Es probable que eso se deba a que los hombres tienden a asumir más riesgos que las mujeres. Quizás los hombres se animen a saltar de un precipicio hacia el agua o tal vez también a beber alcohol mientras están en un bote. Recalco que no estoy diciendo que las mujeres no se ahoguen, sino que es más probable que eso le ocurra a un hombre. Es probablemente muy obvio que no saber nadar es un factor muy importante, pero lo que me parece interesante es que la mayoría de los ahogamientos tienden a ocurrir en agua dulce. En otras palabras, me refiero a los lagos y ríos. También ocurren ahogamientos en piscinas y en océanos, pero suceden en su gran mayoría en cuerpos de agua dulce. La epilepsia. Ahora imaginen esto, si están en una bañera y sufren una convulsión, es obvio que la situación resulta sumamente peligrosa. Como ya mencioné, la ebriedad es un gran factor de riesgo que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres. Estar embriagado cerca del agua nunca es bueno. Ha habido casos de gente que se ahogó en bañeras, en baches y, aunque no lo crean, en inodoros. Espero no estar sorprendiendo a nadie cuando digo que beber y estar cerca de masas de agua no es la mejor combinación. El último factor de riesgo es el agotamiento. Puedes ser un muy buen nadador, pero si te encuentras en un desalentador panorama en el cual estás muy cansado, terminarás atravesando el proceso de ahogamiento. Ahora están observando un pulmón humano derecho. Quiero mencionar rápidamente que este es un pulmón saludable. Sé que al ver este color oscurecido de aquí, mucha gente supone que es de un enfermo o de un fumador, pero así es uno saludable. El color oscurecido se debe a los vasos sanguíneos, y así es como exactamente debería verse uno. Este pulmón es rosa, también hay un color púrpura oscuro en la parte de atrás, y recalco que así es como deberían verse, este es un pulmón saludable. También es bueno decir que es muy blando porque está hecho de un tejido elástico que permite expandirse. En otras palabras, se siente muy similar a una esponja. Adherido a él se encuentra este tubo largo al cual llamamos la tráquea. Enfoco esto para mostrar que este es un tubo transportador.
ya que su función es transportar aire desde y hacia los pulmones. Arriba de todo se encuentra la laringe, o la caja de voz. Voltearé esto porque es muy interesante que vean este asombroso corte transversal de la laringe. Yo hice un video entero sobre la anatomía de la laringe, así que deberían verlo después de esto. Como sea, lo que quiero hacer ahora es explicarles cómo funciona la respiración. Jonathan hizo un video sobre este tema, y sería interesante que también lo vieran posteriormente, por eso esta será la versión rápida y sencilla. Al inspirar, el aire atraviesa obviamente la boca y la garganta, para luego atravesar la laringe. Esta hace pasar el oxígeno que entra para luego hacerlo descender. Voltearé esto para que vean el interior de la tráquea. No es algo muy emocionante de observar porque solo se trata de un tubo hueco. El aire baja por ahí hasta luego llegar a los pulmones. Como pueden ver en esta superficie medial, ahí es donde la tráquea luego se ramifica mucho para que los pulmones entonces queden cubiertos de oxígeno en su totalidad. Se ramifica cada vez más hasta volverse microscópica. Esos pequeños sacos aéreos que se encuentran al final de todas las ramificaciones son los alvéolos, los cuales están rodeados de pequeños vasos sanguíneos que son los capilares. Entonces, ese es el lugar en donde el oxígeno es distribuido hacia el torrente sanguíneo. Ahí queda disperso pero adherido a la hemoglobina, lo cual se encuentra en los glóbulos rojos. De esa forma el oxígeno se distribuye por el cuerpo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono abandona el torrente sanguíneo para ingresar al tracto respiratorio y hacer exactamente el viaje opuesto al del oxígeno. Así es como sube para terminar siendo exhalado. Esto es muy importante, así que le haré una rápida mención. El oxígeno es utilizado por las células para fabricar energía. Esto es fundamental. Al mismo tiempo, las células producen dióxido de carbono, el cual es un material de desecho. Es muy importante eliminar el dióxido de carbono del cuerpo y del torrente sanguíneo. Si eso no ocurre, se sufren consecuencias graves, y eso es exactamente lo que estamos a punto de ver. Puede decirse que el proceso de ahogamiento ocurre en 4 pasos, los cuales incluso pueden subdividirse. Sin embargo, me parece que 4 es el número más preciso. Como sea, es importante entender que estos pasos típicamente ocurren en segundos o minutos. Es un proceso muy rápido. No obstante, puede prolongarse mucho más. Digamos que estás nadando y ahogándote en agua sumamente fría, por lo que empiezas a sufrir hipotermia. En esas instancias, la sangre empezará a vaciarse de las extremidades, como los brazos y piernas, para mantener cálidos los músculos del torso y del cerebro y darles oxígeno. Eso significa que se consume menos oxígeno en líneas generales, porque no llega mucho a los músculos. Eso puede prolongar el ahogamiento, pero yo creo que en este caso nos conviene suponer que todo el proceso sucede en tan solo unos minutos como mucho. En la primera etapa del ahogamiento se retiene voluntariamente la respiración durante el mayor tiempo posible hasta que la necesidad de respirar se vuelva completamente abrumadora. Esto seguramente tiene mucho sentido, ¿no? Estás nadando y nadando hasta que empiezas a ahogarte e intentas resolver la situación. Sin embargo, llega un punto en el cual la respiración ya no puede retenerse. El oxígeno va consumiéndose y mientras eso pasa, vas desesperándote cada vez. Para entender esa desesperación, tenemos que hablar sobre algunos términos. El primero es la hipoxia, la cual ocurre cuando tienes niveles bajos de oxígeno en la sangre. Aunque ésta se encuentre circulando en un área, no hay ningún torniquete por ahí. Otro término es la anoxia, la cual sucede cuando hay una total ausencia de oxígeno en el órgano o tejido. Esto puede resultar extremadamente malo porque si no hay oxígeno, las células pueden morirse rápidamente causando una irreversible lesión permanente. Más adelante esto será importante. Lo siguiente es la hipercapnia, la cual se genera cuando hay niveles excesivos o elevados de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. Recuerden que el dióxido de carbono es un material desecho que se exhala, sin embargo, cuando estás reteniendo la respiración se acumula en la sangre, lo cual puede causar un efecto en el nivel del pH, disminuyéndolo en el torrente sanguíneo, volviéndolo así en un ácido. Eso es a lo que se llama acidosis respiratoria. En resumen, la sangre empieza a tornarse ácida. Sin embargo, tu cuerpo no va a permitir eso. Si ahora te encuentras reteniendo la respiración en casa, lo cual espero que no estés haciendo por demasiado tiempo, tu cuerpo llegará al punto en el que te indicará: mira, no voy a permitir que la sangre se vuelva ácida, generando así un reflejo de inhalación. Entonces llegas al punto en el que ya... y te desesperas por inhalar.
Ese será el problema más grande que nos conducirá a la segunda etapa del ahogamiento, de la cual hablaremos en un segundo. Hay que entender que mientras los niveles de dióxido de carbono aumentan cada vez, se terminará llegando a ataques de pánico y convulsiones. Cuando te des cuenta de lo que está pasando, el dióxido de carbono está aumentando y se empieza a tener ataques de pánico y convulsiones. Por lo tanto, actúa el reflejo de inhalación llevándonos a la segunda etapa de ahogamiento. Probablemente uno empieza a entender lo que pasa cuando... En esa situación, el agua empezará a filtrarse por el tracto respiratorio. Observemos aquí este pulmón. Volvamos a ver esta laringe, ¿sí? La pongo en foco y la volteo para que se vea esta pequeña solapa de aquí, que se llama epiglotis, cuya función es bloquear las vías respiratorias para que no acceda agua ni comida al tracto respiratorio. Sin embargo, debido al reflejo de la inhalación, la epiglotis se abre y el agua llega a la laringe, lo cual es un problema ya que no es algo que se debe hacer. Hice un video sobre las sustancias que van por el tubo o el conducto equivocado, deberían verlo después de este. Pero estoy seguro que ya lo hicieron. Si ingresa agua al tracto respiratorio, inmediatamente se genera un reflejo de toser y vas a... para expulsarlo. Pero ese es otro problema porque cuando tú vas a... entonces ahí penetra más agua. En aproximadamente el 10% de las víctimas de ahogamiento se determina que sufrieron lo que se conoce como un laringoespasmo. Será difícil explicar esto, pero ahora estoy tocando con mis dedos las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se ubican en ambos lados, lo que sucede ahora es que se cierran de golpe. Repito que esto le ocurre al 10% de las víctimas de ahogamiento. Las cuerdas vocales se cierran de golpe al intentar evitar que ingrese más agua al tracto respiratorio. Al mismo tiempo también ocurrirá otra cosa. Volveré a tomar esta sección y la abriré. ¿Ven estos tubos con ramificaciones? Son partes del árbol bronquial. Ellos pueden tener un espasmo, generando lo que se conoce como un broncoespasmo. Esos tubos también pueden cerrarse de golpe en un intento desesperado para bloquear el agua, evitando que baje por el tracto respiratorio. Esa es la razón por la cual este no puede digerir ni absorber agua. Este sendero existe solamente para poder expulsarla. Sin embargo, aquí estás inmerso de agua, lo cual no es bueno y nos conduce a la tercera etapa. Es ahora cuando se consumió prácticamente todo el oxígeno disponible, por lo que ya no se está en un estado de hipoxia. Ahora es cuando se empieza a pasar a uno de anoxia, por lo que casi todos los órganos, tejidos y estructuras del cuerpo están en problemas, especialmente este pequeño que tengo aquí, que es el cerebro. Están viendo un cerebro humano. Es algo fascinante y asombroso de observar, pero quiero que entiendan que este órgano, el cual pesa alrededor de 3 libras o 1,4 kilogramos, consume el 20% de las calorías diarias. Es enorme. Eso se debe a que hay aproximadamente 86.000 millones de neuronas adentro consumiendo oxígeno para que funcione. Sin embargo, ya llevas un largo periodo de tiempo privado de oxígeno, por lo que esas 86.000 millones de neuronas están empezando a morirse. Una vez que mueren, es imposible recuperarlas. A esta altura ya se tiene una lesión irreversible. La conciencia está perdida y las cosas comienzan a apagarse. Además, el reflejo de inhalación deja de funcionar completamente, conduciendo a la cuarta etapa, la cual es gravísima porque ya murieron demasiadas neuronas, causando la muerte del cerebro. En otras palabras, se sufre muerte cerebral, la cual es totalmente irreversible. Es en este punto que podemos decir que el individuo sufrió un ahogamiento fatal. De todas formas, recuerden que si son rescatados entre la primera y tercera etapa, sufrieron un ahogamiento no fatal. Pero eso no significa que queden ilesos, porque si alcanzaron un estado de anoxia, habrán sufrido daño cerebral dependiendo de cuánto tiempo estuvieron así. Obviamente eso es muy variable, ya que se puede sobrevivir tanto a poco daño cerebral como a mucho, entonces todo depende de cuánto tiempo se haya estado así. Aunque definitivamente sufrí un ahogamiento no fatal, es obvio que no me aproximé a un estado de anoxia. De todas formas, no hay duda de que llegué a la segunda etapa, ya que tuve el reflejo de tos y de inhalación, además de haber aspirado agua. No obstante, tuve la suerte de que el instructor de natación haya podido rescatarme a tiempo y eliminarme el agua, porque no sufrí ninguna lesión cerebral. Y por eso le estaré eternamente agradecido donde sea que esté. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.